Hola a todos, mi nombre es Diego Maldonado Moraga, abogado del estudio jurídico Guzmán y Compañía de Los Ángeles, y a solicitud de ISEC, Instituto de Capacitación. En el siguiente módulo hablaremos del concepto de acoso laboral. Veremos su concepto, veremos cuáles son los tipos de acoso laboral que puede sufrir un trabajador y cuáles serían las consecuencias de dicho acoso laboral, examinando algunas vías institucionales que reconoce el derecho chileno para la prevención y sanción de dicho acoso laboral. En primer lugar, deberemos establecer que como ya se dijo en otro punto de este curso, el derecho del trabajo ha sufrido y ha experimentado una constante evolución hacia el reconocimiento de derechos fundamentales del trabajador dentro de la relación laboral, en lo que se denomina como el reconocimiento de la ciudadanía del trabajador en la empresa. En este sentido, es que solo de manera reciente, a partir de la dictación de la Ley 20.607 del año 2012, es que se reconoce legalmente el acoso laboral como una situación indeseable en las relaciones laborales, modificando distintas partes del Código del Trabajo. No obstante ello, con anterioridad a la dictación de esta Ley 20.607, sí se había reconocido a nivel jurisprudencial por los tribunales de justicia la existencia del acoso laboral como fenómeno y se había intentado con los recursos que existían a la época su sanción y prevención. Existen por consiguiente otros métodos, otros mecanismos de cautela del trabajador ante el acoso laboral, cuáles son el procedimiento de tutela de derechos fundamentales, como el mecanismo de mayor importancia para la prevención y la sanción de este acoso laboral, el recurso de protección en menor medida y la indemnización de perjuicios en materia civil a través de las acciones ordinarias que reconoce el ordenamiento jurídico. Para determinar qué se entiende por el acoso laboral, debemos recurrir en primer lugar a un concepto doctrinario de él. En este sentido, el doctor Heinz Lehmann, alemán, define el acoso laboral como aquel fenómeno en que una persona o un grupo de personas ejercen una violencia psicológica extrema de forma sistemática y recurrente y durante un periodo prolongado de tiempo sobre otra persona en su lugar de trabajo y con la finalidad de destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y finalmente lograr que esta persona abandone el lugar de trabajo. En Chile, los profesores Sergio Gamonal y Pamela Prado definen el acoso laboral como aquel proceso conformado por un conjunto de acciones u omisiones en el ámbito de las relaciones laborales, públicas o privadas, en virtud de las cuales uno o más sujetos acosadores crean un ambiente hostil e intimidatorio respecto de uno o más trabajadores, afectando gravemente su dignidad personal y dañando la salud del o de los afectados con la mira de lograr fines de tipo persecutorio. Lo importante de estas definiciones desde ya es establecer que el acoso laboral se ha definido como un proceso, como un conjunto de acciones u omisiones de tipo vulneratorio o atentatorio que se desarrollan en el ámbito de las relaciones laborales y que se mantienen durante un espacio prolongado de tiempo. Yendo ya al concepto legal reconocido por nuestro ordenamiento jurídico laboral, tenemos que la Ley 20.607 ha establecido en el Código del Trabajo un concepto incorporando el inciso sexto en el artículo segundo del Código del Trabajo y definiendo el acoso laboral como toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ya sea ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de uno o más trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para él o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral y sus oportunidades en el empleo. Como podemos ver, el concepto legal del acoso laboral reconocido por la legislación chilena bebe mucho de los conceptos doctrinarios elaborados por la doctrina que hemos mencionado con anterioridad, y así es que podemos analizarlo desde distintos puntos de vista. En primer lugar, sus sujetos activos. El acoso laboral puede ser ejercido ya sea por el empleador, por lo cual se llamará acoso vertical, por uno u otros trabajadores, uno o más trabajadores, en el entendido de que este concepto se llamará acoso horizontal, y por unos u otros, empleadores y trabajadores, lo cual se conoce como acoso laboral de orden mixto. Con posterioridad, más adelante, veremos en qué consiste cada uno de estos conceptos. También puede ser
analizado desde el punto de vista de su conducta. El acoso laboral ha sido definido como, en términos amplísimos por la legislación. No ha establecido un sistema de tipificación de cuáles o tales o cuales conductas que pudieran constituir acoso laboral. Y así es que la ley lo define como toda conducta. Cualquier tipo de acción u omisión que tenga la finalidad y que produzca el efecto de menoscabar, humillar o agredir a la víctima, ya sea y que sea desarrollado en el ámbito de las relaciones laborales. En este sentido, como ya decimos, no existe una tipificación del acoso laboral. Puede entenderse como acoso laboral cualquier tipo de burlas, señalamientos, hostigamientos que por su gravedad y por su reiteración en el tiempo pueda provocar estos efectos de menoscabo, humillación o agresión en contra de un trabajador. En este sentido, volvemos al concepto de agresión, que se define como el acto de acometer a alguien, ya sea para matarlo, herirlo o hacerle daño, y el hostigamiento, como ejercer molestias o burlarse de una persona de forma insistente. Entonces tenemos que la conducta no existe, como ya dijimos, un sistema de tipificación de qué actos se entienden como propios de acoso laboral. Y finalmente podemos analizar este concepto legal en relación a su resultado. Y con el resultado nos referimos a que el acoso pretende el maltrato, el menoscabo o la humillación del trabajador, o bien la amenaza, o la mera amenaza o el efecto práctico del perjuicio de su situación laboral y de sus oportunidades en el empleo. Clasificando el acoso laboral, tenemos que este puede ser, en primer lugar, de tipo ascendente. El acoso laboral ascendente consiste en que quien sufre los actos de acoso laboral o de hostigamiento es una persona de rango jerárquicamente superior en la empresa, quien es agredida por uno o más subordinados. Esta situación, que pudiera parecer poco natural y contraria a la intuición, ocurre con mayor frecuencia de la que especialmente se entiende. Esto es, y tiende a ocurrir cuando una persona, o bien cuando se incorpora, por ejemplo, una persona externa a la organización de la empresa en un rango superior, en un rango de mando, y esta persona es resistida por las personas, por los trabajadores ya de la empresa, ya sea porque sus métodos no son aceptados por los trabajadores subordinados. También puede producirse cuando el puesto al que es promovida esta persona era también ansiado por otro de sus subordinados. Y finalmente, como puede producirse también cuando uno de los subordinados es seleccionado para un cargo superior por la empresa, y esta decisión de la superioridad de la empresa es resistida por el resto de los trabajadores, quienes resentirán este nombramiento. También puede ser el acoso laboral de tipo horizontal, que ocurre cuando las conductas ejecutadas por un individuo son dirigidas hacia otro individuo o hacia otro grupo de trabajadores de igual jerarquía dentro de la empresa. Frecuentemente ocurre en casos de grupos de trabajadores que tienen una identidad y un comportamiento propio, con reglas y códigos que no necesariamente corresponderán a los individuales de cada miembro de ese grupo. Ocurre, por ejemplo, en situaciones en que las empresas tienen determinados grupos de trabajadores que, a través de, ya sea por el propio rubro en que se desarrolla la empresa, estos trabajadores logran algún tipo de identidad distinta de los demás trabajadores. Piénsese, por ejemplo, en empresas de rubros especialísimos como el transporte, en que se ha establecido a través de estudios que el personal que se desarrolla como chofer en estas empresas generan grupos que con el tiempo empiezan a desarrollar códigos propios y subgrupos dentro de la propia empresa. En este sentido es que un trabajador puede ser acosado por los restantes miembros del grupo, o, en caso de no pertenecer a este grupo, por los miembros del grupo de trabajadores acosadores. Y también el acoso laboral, que es su modalidad más habitual, también será de tipo descendente. En este caso tenemos que la víctima se encuentra en una relación de inferioridad, ya sea jerárquica o ya sea de hecho, frente al agresor.
Decimos una inferioridad jerárquica en el sentido de que esta persona tendrá en el organigrama de la empresa, de forma normativa, tendrá un grado inferior a la persona que ejecuta los actos de acoso laboral. O también podemos hablar de una subordinación, de una inferioridad jerárquica, pero de hecho, cuando no necesariamente existe una diferencia establecida en el organigrama de la empresa, pero tenemos que el trabajador agresor tiene una situación privilegiada respecto del agredido, ya sea por su mayor antigüedad en la empresa, ya sea por su mayor experiencia en un determinado rubro. En este sentido, las conductas de esta persona que tiene una situación jerárquicamente superior, ya sea normativa o de hecho, siempre tenderán a minar psicológicamente al trabajador para mantener esta posición jerárquica, o ya sea para utilizarla como estrategia para que el afectado se retire de forma voluntaria de la empresa, ahorrando esta misma el incurrir en costos compensatorios. Puede, por ejemplo, utilizarse, y se utiliza con frecuencia, para obtener que un trabajador no sea promovido, un trabajador capaz no sea promovido a un cargo de mayor superioridad en la empresa. Como ya mencionábamos al principio, el acoso laboral es un proceso, es un sistema y un conjunto de acciones y omisiones que se desarrollan en el tiempo, en un espacio prolongado de tiempo. Pero no es posible y no es posible establecer un sistema de fases fijas que nos permitan establecer cuándo empieza el acoso laboral y cuándo concluye. Las etapas, por cierto, del acoso laboral estarán dadas, por lo tanto, por las características propias del lugar de trabajo, por las características propias de los agresores, las características propias de la víctima, de tal manera que habrá que examinar en el caso a caso en qué etapa del acoso laboral podemos encontrar. No obstante ello, la doctrina ha logrado establecer ciertas fases del acoso laboral que en mayor o menor medida se dan en todos los esquemas de hostigamiento. La primera es una etapa de conflicto. A continuación, una etapa propiamente de mobbing o estigmatización. A continuación, una etapa de intervención desde la organización. Y finalmente, tenemos una etapa de marginación o exclusión de la vida laboral. La primera fase que ha podido ser identificada por la doctrina en materia de acoso laboral es su fase de conflicto. Desde ya es necesario establecer y entender que el conflicto es un fenómeno que es consustancial a toda relación humana. En toda organización en que se desempeñen dos o más personas existirán roces, ya sea continuos, ya sea esporádicos, que generarán y tenderán a generar conflicto entre los distintos miembros de la organización. Por lo tanto, es necesario desde ya despejar la duda de que no todo conflicto, no todo desacuerdo da origen a una situación de acoso laboral. El acoso laboral, como ya mencionamos, es un tipo especial de conflicto laboral que por su gravedad, por la naturaleza de las acciones u omisiones que se desempeñan y por su reiteración en el tiempo, provoca los efectos y tiene el resultado de provocar estos efectos propios de humillación, afectación o menoscabo de la parte que lo sufre. Pero no todo conflicto laboral y no todo desacuerdo que se dé en una relación laboral provocará una situación de acoso o de hostigamiento laboral. En este sentido, lo importante para entender que existe el acoso laboral en su forma germinal será, por lo tanto, las vías de soluciones. ¿Qué vías de soluciones se han adoptado para lograr el término de este acoso laboral? ¿Y cómo se van a resolver? Si los problemas en esta etapa, y la primera mecanismo de resolución y de evitación del acoso laboral en esta etapa germinal es lo que la doctrina ha entendido que es el diálogo. Si a través de un diálogo positivo estos problemas no pueden ser resueltos, tendremos que nuestra situación de acoso laboral pasará a estigmatizarse y con ello ingresaremos a la etapa siguiente, que es la etapa de mobbing o estigmatización propiamente tal. En esta etapa tenemos ya que
una vez germinado el conflicto, enconado el conflicto en la organización laboral, los hostigadores iniciarán abiertamente la situación de hostigamiento y de agresión hacia su víctima, a través de la utilización prolongada y sistemática de conductas cuyo objetivo sea ridiculizar y apartar socialmente a la persona escogida. Es en este momento en que ya se puede hablar como acoso psicológico propiamente tal. En cuanto al resto de los compañeros de trabajo y al resto de la organización, en esta etapa, atendido que se está en una situación germinal e inicial de acoso laboral, entendemos que lo usual es que la organización tenderá a adoptar dos conductas. O bien, existirán personas que se sumarán a este proceso de acoso, o sencillamente se desligarán de él, minimizando sus consecuencias y minimizando la propia conducta. Con ello pasamos a la etapa de intervención desde la organización. Esta es una etapa que puede ocurrir o no, pero de ocurrir o no, y según su resultado, tendrá una evidente consecuencia en la situación de acoso laboral. En esta etapa tenemos que el conflicto ya ha trascendido de la mera organización y de la mera organización de trabajadores y ha sido conocida por la superioridad de la empresa, quien podrá o no adoptar las medidas pertinentes al caso de acuerdo a alguna de las vías institucionales que veremos a continuación. En este caso, en esta situación, de acuerdo a cómo la empresa desarrolla y cómo la empresa adopta las medidas para prevenir o morigerar el acoso laboral, tenemos que la solución de la situación de acoso u hostigamiento podrá ser positiva o podrá ser negativa. En el caso deseable de que la situación sea positiva, la empresa deberá desarrollar una investigación del asunto, la adopción de medidas adecuadas para la solución del problema de acoso laboral. En este sentido podemos mencionar como posibles soluciones el cambio del lugar de trabajo, ya sea del sujeto agresor o los sujetos agredidos, la adopción de amonestaciones y otras sanciones al acosador, y la manifestación por parte de la cultura organizacional de la empresa de que este tipo de acciones y omisiones son faltas graves y que no serán toleradas y que a ningún miembro de la empresa, ya sea un trabajador o un trabajador con poder de mando, independientemente de su nivel dentro de la organización. Esa es la situación deseable. Pero tenemos otra situación en que la empresa, no obstante haber intervenido, no se logrará el resultado previsto de prevenir o sancionar la situación de acoso laboral. Y esto es lo que entendemos, lo que la doctrina entiende dentro de esta fase como una solución negativa. En este caso, la actitud de la empresa será la sencilla negación de la existencia del problema o bien la minimización de sus efectos. Y esto evidentemente provocará en la víctima un estado de indefensión mayor, más acusado que el provocado por la propia acto de acoso laboral, y sentimientos de impunidad en el acosador, quien a continuación se sentirá libre de ejercer estos actos de acoso laboral en contra de uno o más de sus compañeros de trabajo. Y finalmente llegamos al último caso, a la última fase reconocida del acoso laboral, que es finalmente la marginación o la exclusión de la vida laboral del trabajador o trabajadores que han sido víctimas de este acoso laboral. Como ya veíamos nuevamente, uno de los elementos del concepto de acoso laboral era ya sea la amenaza o el perjuicio a la situación laboral y oportunidades laborales del trabajador. Y esta es precisamente la situación en que ello ocurre, cuando luego del desarrollo de todas las acciones de acoso, de agresión u hostigamiento, el acosador ha logrado que el trabajador decida ya salir de la organización laboral, marginarse y retraerse de la propia empresa. En este caso, en el peor de las situaciones, el trabajador ha decidido dejar su puesto de trabajo como forma de solución al acoso laboral ante la inactividad de la empresa y con los evidentes costos económicos, laborales y familiares que en este caso van a pesar necesariamente sobre el trabajador agredido y en ningún caso sobre el agresor, quien se mantendrá totalmente impune.
Como ya mencionábamos en otro punto, el acoso laboral es un proceso, un sistema y un conjunto de actos u omisiones que se desarrollan en un espacio de tiempo con mayor o menor prolongación y que tendrá una mayor o menor gravedad de acuerdo a sus niveles de intensidad. Y también, como mencionábamos en otro punto, el acoso laboral tiene distintas fases, de tal manera que es posible entender que con el paso del tiempo y en la medida en que la situación de acoso laboral no sea solucionada por la organización de la empresa, el grado y el nivel de acoso que soportará la persona afectada irá aumentando con el tiempo, será cada vez mayor. En este sentido es que la doctrina ha logrado identificar distintos grados del acoso laboral, estableciendo como un primer grado aquel en que la víctima del acoso, aún y en un estado germinal del mismo, es capaz de hacer frente a ataques de que es objeto o puede sencillamente ignorarlo. En este primer grado de acoso laboral, las relaciones personales de la víctima aún no se han visto afectadas por la situación de hostigamiento. De todas formas, la víctima sí experimentará sentimientos de desconcierto, ansiedad e irritabilidad frente a estos hechos que suceden a su alrededor. Un segundo grado del acoso laboral, ya más grave que el anterior, se puede identificar cuando la víctima del acoso ya se ve afectada por estos ataques y humillaciones que ha sufrido de parte de ya sea de sus compañeros de trabajo o de su empleador. En este sentido, su desempeño laboral ya se empieza a ver afectado y ya comienza a presentar síntomas físicos y psíquicos de esta situación de victimización de que es objeto. Por ejemplo, experimenta sentimientos de depresión, insomnio, puede llegar al abuso de sustancias adictivas, puede experimentar síntomas psicosomáticos como gastroenteritis, migrañas y otros. Y finalmente tenemos un tercer grado del acoso laboral, el más grave de todos y el último de ellos, en que producto del acoso el trabajador ya ve afectada no solamente su desempeño en la relación laboral, no solamente su desempeño en la empresa, sino además su reincorporación al mismo. Los daños psicológicos de la víctima son tales que requieren un tratamiento médico especializado. Síntomas propios de esta etapa son ya un síndrome de depresión severa, la experimentación de ataques de pánico, conductas agresivas y llegando incluso a los intentos de suicidio. Y por supuesto en este punto ya el entorno más cercano del trabajador estará en conocimiento de la situación de acoso laboral que está sufriendo. Mencionábamos también que el acoso laboral, evidentemente, como fenómeno, no es un hecho que quede solamente circunscrito al ambiente y a la estructura organizacional de la empresa. Y en ese sentido es que podemos examinar sus consecuencias, ya sea desde el punto de vista del trabajador afectado, desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista del grupo familiar y de los allegados del trabajador y finalmente, en lo que la doctrina también ha entendido, desde el punto de vista de la sociedad. Si bien el concepto legal y doctrinario del acoso laboral contempla como sus consecuencias el hecho de una amenaza o perturbación en el desempeño laboral del trabajador y afectado y sus oportunidades en el empleo, tenemos que, examinando bien las consecuencias del acoso laboral, ellas no quedan necesariamente circunscritas al trabajador y a su posición en la organización social de la empresa, pudiendo extenderse sus consecuencias ya sea al grupo familiar del trabajador e incluso al resto de la sociedad. En este sentido es que las consecuencias del acoso laboral pueden ser examinadas desde el punto de vista del trabajador, pueden ser examinadas también desde el punto de vista de la afectación que provoca el acoso laboral en la empresa, desde el punto de vista que provoca esta situación de acoso en el grupo familiar del trabajador e incluso desde el punto de vista de la afectación que provoca en los intereses generales de la sociedad. Recordemos que la relación laboral es necesariamente y por sí una relación de cooperación en que confluyen tanto elementos patrimoniales como personales y en que tanto el empleador como el trabajador y sus colegas cooperan para el desarrollo de un fin común. Así podemos establecer que para el trabajador afectado esta situación de acoso laboral producirá efectos a nivel psíquico, a nivel físico y a nivel social. A nivel psíquico, el trabajador verá necesariamente y probablemente afectada su integridad psíquica,
y lo que le provocará situaciones de ansiedad que no solamente se quedarán circunscritas a su relación laboral, sino que además podrán extenderse a situaciones extralaborales como la vida familiar y doméstica del trabajador. Podrá provocarle una situación de miedo continuo que se verá acentuada por sentimientos constantes de amenaza. Podrá experimentar sentimientos de fracaso, impotencia, frustración, baja autoestima e incluso apatía, distorsiones cognitivas incluso, tales como problemas de concentración y dificultades en poner atención, síndrome de estrés postraumático y síndrome de ansiedad generalizada. Y todo esto podrá llevar, o no necesariamente, a comportamientos sustitutivos perniciosos tales como la drogodependencia u otro tipo de comportamientos adictivos. Finalmente, en las situaciones más graves podrá provocar cuadros depresivos graves, trastornos paranoides y podrá incluso llevar a experimentar ideas recurrentes de tipo suicida. A nivel físico, esta situación de acoso laboral podrá provocar también manifestaciones de tipo psicosomática, como dolores generalizados y trastornos funcionales e incluso orgánicos. Y a nivel social, el trabajador experimentará una situación de retraimiento y desconfianza tanto hacia sus pares como hacia la superioridad en la empresa y necesariamente sentimientos de ira, rencor, venganza contra los agresores y sentimientos también de susceptibilidad. El acoso laboral, como ya decíamos, no tiene solamente consecuencias para el trabajador considerado individualmente, sino que también tiene consecuencias para la empresa, y es por eso que la empresa tiene interés en evitar las situaciones de hostigamiento laboral. Así podemos examinar que el acoso laboral podrá tener sobre la empresa consecuencias en relación al rendimiento, en el entendido de que los trabajadores afectados por las situaciones de acoso laboral se verán afectados en su rendimiento y en su productividad de la empresa. También esto provoca una distorsión en la comunicación y en la necesaria colaboración que debe ocurrir y que debe desarrollarse entre los trabajadores, lo cual interferirá en la ejecución de sus tareas. Recordemos que la relación de trabajo, como ya decíamos, es necesariamente una relación de cooperación entre trabajadores entre sí y entre estos y el empleador. También podrá provocar un aumento en el ausentismo laboral, provocado por esta situación de hostigamiento laboral, ya sea de forma justificada o no, por parte de la persona afectada. Y finalmente, si es que se llega al peor de los casos, un previsible deseo del trabajador de cambiar de trabajo, lo que provocará para la empresa una necesaria pérdida de una fuerza de trabajo que después no podrá sustituir. También existen estudios que han permitido establecer una relación entre las situaciones permanentes de acoso laboral y la accidentabilidad en la empresa. En este sentido, el acoso laboral incide negativamente en las tasas de accidentabilidad de la empresa, ya sea a consecuencia directa de los actos de acoso, porque ya sea el grupo de trabajadores hostigadores ha ejercido directamente actos de agresión en contra del trabajador que le han provocado algún tipo de lesión y que necesariamente por provocarse en el contexto laboral serán calificados como accidentes laborales. También como consecuencia de situaciones de accidentes por negligencia o descuido o por accidentes voluntarios con el objeto de que desarrollados por el propio trabajador afectado para garantizarse estas situaciones de ausentismo laboral que le permitan evadir la situación de acoso. Todos estos son efectos perniciosos sobre las tasas de accidentabilidad de la empresa. Y también, volviendo a la nota del trabajo como una relación de colaboración, tenemos que el acoso laboral incide en el clima social de la empresa. El acoso laboral afecta conceptos que son necesarios para mantener una empresa cohesiva, como la cohesión social, el clima organizacional de calidad en el trabajo, la calidad de las relaciones interpersonales entre trabajadores y empleadores y entre unos y otros. Por lo tanto, existen las consecuencias del acoso laboral en que afectan no solamente al propio trabajador, sino también a la empresa. Y como decíamos, el acoso laboral provocará consecuencias no solamente para el trabajador individualmente considerado y no solamente para la empresa,
y el rol del trabajador en la estructura organizacional, sino también tendrá un efecto expansivo en las relaciones personales del trabajador, toda vez que el entorno familiar será quien sufre las consecuencias de tener a una persona dentro de ellos malhumorados, afectados o irritables, sin expectativas y sin ganas de trabajar, que sufra estos sentimientos depresivos y que probablemente sufrirá además trastornos psiquiátricos y comportamientos adictivos. Y además, y en esto la doctrina ha hecho una adición a los efectos del acoso laboral, también la sociedad toda, la comunidad puede sufrir efectos de situaciones de acoso laboral permanentes y reiterados en el tiempo. Primero, por la evidente pérdida de la fuerza de trabajo provocada por este acoso laboral. Y además por los costos económicos que supone la atención de enfermedades, tanto físicas como psiquiátricas, desarrolladas y originadas en estas situaciones de acoso laboral, el costo asociado a los subsidios por incapacidad, entonces las licencias médicas que pueden adoptarse por situaciones originadas en situaciones de acoso laboral, y en el peor de los casos, los costos asociados a el pago de pensiones de invalidez provocados por enfermedades causadas por estas situaciones de acoso laboral.